No es una contraseña, dijo la mujer de limpiezas en voz baja, mirando la pantalla. Alguien soltó una risa. ¿Qué puede saber una simple mujer de limpieza?, dijo uno de los ejecutivos sin bajar la voz. Otros se rieron. Nadie la defendió. Pero en segundos esa frase haría algo que ninguno imaginaba y dejaría a toda la sala en silencio. La decisión ya estaba tomada. No hubo debate, no hubo preguntas. El sistema se aprobaría ese día. La frase se dijo con calma, desde la cabecera de la mesa. Alguien sonrió antes de que terminara. Otro soltó una risa corta. Nadie la detuvo. Las pantallas seguían encendidas. Los gráficos no cambiaron. Las firmas estaban casi completas. Entonces, la puerta se abrió mal, demasiado tarde. Como cuando alguien no debería estar ahí, las miradas se levantaron, un ceño se frunció, una boca se torció conteniendo una risa. «¿Qué hace la faxinera aquí?», dijo alguien, mirando a los demás. La risa salió. No fue un estallido, fue colectiva, segura, de esas que buscan complicidad. El hombre de la cabecera cerró el folder con los dedos. «Esta es una reunión privada», dijo. Se equivocó de piso. No pidió explicación. No esperó respuesta. «Llévela afuera». El guardia avanzó, un paso, luego otro. En la mesa, nadie intervino. Uno bajó la mirada. Otro tomó el celular, como si no hubiera oído nada. «¿Vino a limpiar o a escuchar el proyecto?», bromeó una voz desde el fondo. Más risas. La decisión seguía intacta. El proyector mostró la última página. Aprobación final. Sistema Atlas. Varias firmas. Una sola línea vacía. La pantalla parpadeó. Un aviso pequeño apareció en una esquina. Validación pendiente. «Continúen», ordenó el hombre. No es nada, pero el sistema no avanzó. La firma no se activó. Y en esa sala, por primera vez, algo dejó de obedecer. El guardia no apretó el brazo. No fue necesario. Apoyó la mano, ligera en el antebrazo, como quien indica una salida que ya fue decidida. La mujer dio un paso, luego otro. No miró a nadie. No buscó explicación. Caminó hacia la puerta con un ritmo que no pedía permiso. A su espalda, las risas se apagaron rápido. No por vergüenza, por trámite. La sala recuperó su forma habitual. Sillas alineadas, tazas tibias, pantallas inmóviles. El hombre de la cabecera volvió al informe sin cambiar el tono, como si lo ocurrido hubiera sido una interrupción menor. «Continuemos», dijo. La mujer cruzó el umbral. El guardia sostuvo la puerta abierta un segundo más, lo justo para asegurarse de que no regresara. Luego la cerró con cuidado. No de golpe, con educación. Del lado de afuera, el pasillo parecía más estrecho. La alfombra absorbía los pasos. Las luces blancas no parpadeaban. Todo estaba en orden, demasiado en orden. Se detuvo frente a un carro de limpieza estacionado junto a la pared. Dejó la bolsa en el estante inferior. Se quitó los guantes y los acomodó uno dentro del otro con precisión. Sus manos no temblaban, se mantuvieron firmes por costumbre. Respiró una vez, corta. Apoyó la espalda en la pared. Desde ahí no se oían palabras claras, pero sí el murmullo constante de la reunión. Un sonido grave, continuo, como un motor que no se apaga. Lo conocía. Lo había escuchado durante meses, siempre desde el otro lado de puertas cerradas. Miró su credencial. El plástico estaba rayado en una esquina. El nombre apenas se leía. El cargo ocupaba menos espacio que el código de barras. Ajustó el clip para enderezarla, aunque nadie estuviera mirando. En su mente volvió una imagen precisa. La notificación «Validación pendiente». No era un aviso genérico, no aparecía por azar, era una capa diseñada para no mostrarse en presentaciones. Un último paso, un seguro silencioso que solo se activaba cuando algo no coincidía, cuando la firma no atravesaba el núcleo del sistema.
Cerró los ojos un segundo. No para calmarse, para confirmar. Recordó la secuencia, el orden exacto, el punto en el que todo se detenía a esperar. Nada de eso había sido improvisado. Abrió los ojos. El pasillo seguía vacío. Del otro lado de la puerta, una risa aislada se elevó por encima del murmullo, más alta que las anteriores. La reconoció sin verla. Era el tono de quien no duda de su lugar. Se separó de la pared y empujó el carro unos metros. El ruido de las ruedas fue mínimo. Sabía cómo moverlo sin llamar la atención. Era parte del trabajo. Mientras avanzaba, su mente pasó por escenas breves, sin orden. Una noche sola frente a una pantalla, cuando el edificio ya estaba vacío. Un correo reenviado sin su nombre en copia. Una reunión técnica a la que no fue invitada y de la que recibió tareas después. Siempre igual. Ella construía. Otros presentaban. Había aceptado ese orden durante mucho tiempo. No porque fuera justo, porque entendía cómo funcionaban las cosas cuando nadie miraba. Se detuvo frente a una ventana. Desde ahí se reflejaba una parte de la sala, no los rostros, solo el brillo del proyector y el movimiento de sombras. En la mesa, las firmas se alineaban como sellos de autoridad. Cada una validaba a la anterior, ninguna atravesaba la última capa. Ella había dejado ese punto intacto, no como desafío, como resguardo. Un sistema usado sin comprenderse termina exponiendo a quien lo aprueba. Eso también lo sabía. El carro vibró apenas al detenerse. Apoyó ambas manos en el mango. Los nudillos se tensaron un instante. No fue rabia, fue atención. Del otro lado, la voz del hombre de la cabecera subió un poco. No gritó, cambió el ritmo. ¿Por qué no pasa?, preguntó alguien. Debe ser un retraso, respondieron. El proveedor dijo que estaba listo. Proveedor. La palabra quedó suspendida. Inclinó la cabeza apenas, como si pesara. Sabía que parte del sistema dependía de una validación que nadie en esa sala podía ejecutar. Sabía también que, si alguien intentaba forzarlo, quedaría rastro. Y los rastros no mentían. Se enderezó. Enderezó el carro. Enderezó la credencial. No miró la puerta. Todavía no. Porque algo estaba ocurriendo fuera del guión. Y cuando eso pasaba, no era cuestión de discursos ni de volumen. Era cuestión de tiempo. Y el tiempo, en sistemas pensados hasta el final, siempre se inclinaba hacia quien había dejado la última puerta cerrada. La reunión no se detuvo, cambió de tono. El hombre de la cabecera se acomodó en la silla y alineó el folder con el borde de la mesa. Golpeó la superficie una sola vez con los dedos, no para llamar la atención, para imponer ritmo. Sigamos, dijo. Es un asunto técnico menor. Nadie respondió. No por acuerdo, por costumbre. En la pantalla, el documento seguía abierto en la última página. El título permanecía inmóvil. La línea de firma, intacta. El cursor parpadeaba con una regularidad incómoda. Uno de los ejecutivos se inclinó hacia adelante. Otro cruzó los brazos. Un tercero deslizó el celular bajo la mesa, sin mirarlo realmente. La risa ya no estaba. Había quedado del otro lado de la puerta. ¿Quién del proveedor está conectado?, preguntó alguien. Debería estarlo, respondieron. Dijeron que estaba listo. Listo. La palabra quedó flotando más tiempo del necesario. El hombre de la cabecera señaló la pantalla con la barbilla. «Intenta otra vez». El ejecutivo frente a la computadora hizo clic. «Nada», repitió el gesto, esta vez con más presión en los dedos. «Nada». No apareció ningún error. No hubo alerta visible, solo el mismo aviso discreto, en una esquina que casi nadie miraba. Validación pendiente. ¿Eso estaba ahí antes?, preguntó una voz más baja. «Siempre aparece», respondió otra, demasiado rápido. «Es parte del proceso». No lo era, pero nadie lo corrigió. El hombre de la cabecera se inclinó hacia adelante. Ajustó los lentes. Observó la pantalla como si pudiera obligarla a responder.
Forcemos la aprobación, dijo. No vamos a perder tiempo con esto. El ejecutivo dudó apenas. No lo suficiente para oponerse. Movió el mouse hacia un menú que casi nunca se usaba. Una opción pensada para casos excepcionales. Del otro lado del vidrio, en el pasillo, la mujer empujaba el carro de limpieza con un ritmo constante. No aceleraba, no se detenía. Las ruedas avanzaban sin ruido. En el reflejo de la ventana, el proyector aparecía y desaparecía con cada paso. Ella sabía lo que ocurría cuando se forzaba ese punto del sistema. Primero, el registro, luego, la marca, después, la imposibilidad de borrar. Todo quedaba guardado. El ejecutivo hizo clic. La pantalla tardó un segundo más de lo habitual en reaccionar. «Ahí está», dijo alguien. «Está procesando». El hombre de la cabecera exhaló por la nariz, breve, como si soltara una carga. Bien, pero el cursor volvió a parpadear. La línea siguió vacía. «¿Qué pasa ahora?», preguntó alguien desde el fondo. «Debe ser la red», respondieron. «O el servidor». Palabras conocidas, respuestas automáticas. Nadie revisó el flujo completo. Nadie preguntó por la lógica interna. Nadie consideró que el sistema no estaba fallando, sino esperando algo que no estaba en esa mesa. La mujer se detuvo frente a un panel empotrado en la pared del pasillo. No lo tocó. No era necesario. Desde ahí, el reflejo mostraba mejor el interior de la sala. No los rostros, los gestos. Uno se levantó de la silla. Otro se inclinó para murmurar algo al oído de un compañero. El hombre de la cabecera apoyó la mano en la mesa, esta vez con más firmeza. «No puede ser», dijo. «Esto fue probado, probado». La palabra no tenía peso sin todo lo demás. Ella apoyó el carro contra la pared y cruzó los brazos. No como defensa, como espera. En el reflejo, alguien señalaba la pantalla. Otro negaba con la cabeza. «Llamen al proveedor», ordenó el hombre. Ahora, un ejecutivo marcó un número. Esperó. Miró la pantalla mientras el tono sonaba. Esperó otra vez. No contestan. El silencio que siguió fue distinto, más denso. Ya no había risas que lo cubrieran. La incomodidad estaba a la vista. «Podemos firmar después», sugirió alguien. «Avanzar con lo demás y cerrar más tarde». El hombre de la cabecera no respondió enseguida. Miró la línea vacía. Miró a los demás. «No», dijo al final. «Esto se firma hoy». Del otro lado del vidrio, la mujer bajó la mirada un instante. No por duda, por cálculo. Sabía que insistir tenía consecuencias, no inmediatas, definitivas. El ejecutivo volvió a intentar la aprobación. Esta vez, algo cambió. No fue un error, no fue una alarma. En el encabezado del documento apareció un pequeño icono, discreto, nuevo. «¿Eso qué es?», preguntó alguien. «Nada», respondieron. «Debe ser una actualización». Pero el hombre de la cabecera no estaba convencido. Se levantó y se acercó a la pantalla. Observó el icono. Su mandíbula se tensó apenas. «¿Quién configuró esto?», preguntó. Nadie respondió, porque ninguno lo había hecho. En el pasillo, la mujer respiró hondo, no largo, no audible. El carro permanecía quieto. En el reflejo, la sala parecía detenida en un punto que ya no reconocía. El sistema no avanzaba, tampoco retrocedía. Solo esperaba, y en esa espera algo empezaba a cambiar, no en la pantalla, en el equilibrio de la sala, en la seguridad de quienes creían tener el control. El silencio no se sostuvo por mucho tiempo. Nunca lo hacía. Fue reemplazado por movimientos mínimos, casi automáticos, como si los cuerpos buscaran compensar algo que se había desacomodado. Una silla se deslizó unos centímetros. Un bolígrafo golpeó la mesa sin intención clara. Un vaso de agua se vació de un solo trago. Nadie hablaba, pero nadie estaba quieto. El hombre de la cabecera regresó a su asiento con un gesto contenido.
No parecía alterado, parecía incómodo, que era distinto. Alineó el folder otra vez, aunque ya lo estaba. Se quitó los lentes y los dejó sobre la mesa, boca abajo. «Revisemos el flujo completo», dijo. Desde el inicio, no sonó a propuesta, sonó a corrección. El ejecutivo frente a la computadora abrió una nueva ventana. Cambió de pestaña con rapidez, como si el movimiento pudiera devolverle control. En la pantalla aparecieron diagramas, rutas, bloques de texto que la mayoría miraba sin procesar del todo. «Esto ya pasó por validación», dijo alguien. «No debería detenerse aquí». «A menos que algo no esté coincidiendo», respondió otro. La frase quedó suspendida un segundo más de lo normal. Del otro lado del vidrio, la mujer permanecía inmóvil. No esperaba una señal. Sabía que, una vez iniciado ese recorrido, el sistema no respondía a órdenes, respondía a condiciones, y esas ya estaban dadas. Ella había diseñado esa capa después de un proyecto anterior, uno aprobado sin revisión real, bajo presión. El error no se detectó a tiempo. Los datos quedaron expuestos. Nadie fue señalado de forma directa. Nadie asumió responsabilidad. El sistema siguió adelante como si nada. Desde entonces, cada arquitectura llevaba una etapa que no aparecía en las presentaciones. No era un bloqueo, era un reflejo. Un punto donde el sistema se detenía a mirar lo que le estaban pidiendo hacer. En la sala, el ejecutivo movió el cursor hacia una sección menos transitada del menú. Dudó apenas antes de hacer clic. Miró al hombre de la cabecera. Recibió un gesto corto, casi imperceptible. La pantalla cambió. No hubo alarma. No hubo aviso sonoro. Apareció una lista. «¿Qué es eso?», preguntó alguien. «Registros», respondió el ejecutivo. «Historial interno. ¿Por qué no lo vimos antes? No suele mostrarse en esta etapa». El hombre de la cabecera se inclinó hacia adelante. Apoyó los codos sobre la mesa. Entrelazó los dedos con cuidado. «Ábrelo». El ejecutivo hizo clic. Las líneas comenzaron a cargarse una a una. Cada entrada mostraba fecha, hora, acción, identificadores técnicos, ningún nombre visible. El desplazamiento era lento, como si el sistema se tomara su tiempo. «¿Desde cuándo está guardando todo esto?», preguntó una voz. «Desde siempre», respondió el ejecutivo, sin demasiada seguridad. El cursor descendió un poco más. «Aquí», dijo. «Este es el último intento». Una línea quedó centrada en la pantalla. No resaltaba por color ni por tamaño. Estaba sola entre dos bloques completos. «¿Qué significa ese código?», preguntó alguien. El ejecutivo se inclinó hacia la pantalla. Tragó saliva antes de responder. «Es una validación incompleta». El hombre de la cabecera frunció el ceño. «¿Incompleta cómo?». «La firma se intentó aplicar», dijo el ejecutivo, «pero no atravesó la última capa». «¿Qué capa?». La pregunta quedó sin respuesta inmediata. Del otro lado del vidrio, la mujer apoyó una mano en el carro de limpieza. No apretó, solo tocó. En el reflejo, las cabezas se inclinaban, las miradas se fijaban en la pantalla, los cuerpos ya no se recostaban con comodidad. «¿Quién definió esa capa?», insistió el hombre. El ejecutivo abrió otra sección del registro. Hizo scroll con más cuidado ahora. Cada línea parecía exigir atención. «No figura un responsable visible», dijo. «Está encapsulada». «¿Encapsulada?». «Sí, forma parte del núcleo. No es editable desde aquí». El hombre de la cabecera se reclinó en la silla. Exhaló lento. Miró alrededor de la mesa, uno por uno. Nadie sostuvo su mirada por más de un segundo. «Entonces no podemos firmar», dijo. No lo dijo como pregunta. «No sin completar esto», respondió el ejecutivo. «Y para completarlo», se detuvo.
Necesitaríamos acceso a quien diseñó esta parte. El silencio que siguió fue distinto. No fue pausa, fue peso. Del otro lado del vidrio, la mujer cerró los ojos un instante, no para celebrarlo, para mantenerse en su lugar. Sabía que ese punto llegaría. También sabía que, cuando lo hiciera, no sería limpio. En la sala, alguien se aclaró la garganta. ¿Y el proveedor?, preguntó. ¿No pueden hacerlo ellos? No, respondió el ejecutivo. Esto no está dentro de su alcance. El hombre de la cabecera apretó los labios. Su mandíbula se tensó apenas. No levantó la voz, no golpeó la mesa, pero algo se había desplazado. Entonces, dijo, alguien aquí aprobó un sistema que no controla. Nadie respondió. La pantalla seguía mostrando el registro. Las líneas permanecían quietas. No hacían falta más intentos. El sistema ya había dejado constancia. En el pasillo, la mujer abrió los ojos. Miró su reflejo en el vidrio. Por primera vez, su imagen se superpuso con la sala al mismo tiempo. No estaba dentro, no estaba fuera. El registro seguía abierto, y aunque todavía nadie lo sabía, una de esas líneas guardaba más información de la que parecía. No un nombre, una huella. La llamada entró sin aviso. No sonó fuerte, no interrumpió la escena. Solo vibró sobre la mesa una vez, lo suficiente para que todos la vieran. El hombre de la cabecera miró el teléfono sin tocarlo de inmediato. Dejó pasar un segundo, luego otro, como si ese margen mínimo pudiera devolverle algo de control. Finalmente, deslizó el dedo sobre la pantalla y activó el altavoz. ¿Sí? La voz del otro lado respondió con un tono correcto, medido, sin rodeos. Necesitamos confirmar si el proceso de aprobación ya fue completado. No preguntó cómo iban, no preguntó si había algún inconveniente, preguntó si ya estaba hecho. El hombre de la cabecera se irguió apenas en la silla. «Estamos en ello», dijo. Surgió una demora técnica. Hubo un silencio breve después de la palabra demora. No fue sorpresa, fue registro. «Entiendo», respondió la voz. «Le recuerdo que el cierre está programado para hoy». «Lo sé». Quedamos atentos. La llamada se cortó. El teléfono volvió a la mesa, boca abajo. El sonido seco del contacto se sintió más fuerte de lo que debería. Nadie habló de inmediato. «¿Quién era?», preguntó alguien, aunque ya conocía la respuesta. «Auditoría interna», dijo el hombre de la cabecera. «Esperan el cierre hoy. Auditoría». La palabra no necesitó explicación. En esa mesa todos sabían lo que implicaba. No por principios, por consecuencias. El ejecutivo frente a la computadora miró la pantalla otra vez. El registro seguía abierto. La línea destacada no se movía. No había nuevos mensajes. No aparecían opciones adicionales. «Así como está», dijo. «No se puede avanzar. Tiene que haber una forma», respondió otro. «Siempre la hay». El hombre de la cabecera apoyó ambas manos sobre la mesa. Se inclinó hacia adelante. Su voz bajó un poco. «Encuéntrenla». No levantó el tono, no alzó la voz. Pero nadie dudó de que era una orden. El ejecutivo comenzó a recorrer secciones que no aparecían en presentaciones. Submenús, campos secundarios, opciones que rara vez se tocaban. Cada clic quedaba registrado. Cada intento sumaba una línea más al historial. Del otro lado del vidrio, la mujer observaba el reflejo sin moverse. No contaba los intentos. Sabía que no hacía falta. Cada acción quedaba guardada. Cada desvío sumaba peso. La presión empezó a notarse en gestos pequeños. Un ejecutivo se pasó la mano por la frente sin darse cuenta. Otro aflojó la corbata y luego la acomodó de nuevo. Incómodo. Alguien respiró hondo, demasiado audible para una sala que pretendía control. «Podríamos pedir una extensión», dijo una voz, más baja. «Un día, al menos». El hombre de la cabecera negó con la cabeza sin mirarlo. «No hoy. Pero si no firmamos...» «No hoy»,
repitió. No vamos a explicar por qué no entendemos un sistema que presentamos como propio. La frase quedó suspendida. Nadie la discutió. El ejecutivo detuvo el cursor sobre una opción marcada en gris. Dudó. Miró al hombre de la cabecera. Esperó una señal. No la recibió. Hizo clic. La pantalla tardó en responder. Un segundo más de lo habitual. 2. ¿Qué hiciste?, preguntó alguien. Nada irreversible, respondió. Eso creo. El encabezado del documento cambió. Debajo del título principal apareció una línea nueva. No era una alerta, no era un error, era una condición. ¿Qué dice?, preguntó el hombre. El ejecutivo leyó en silencio primero, luego en voz alta, con cuidado. Proceso en espera de validación de origen. ¿Origen de qué? El ejecutivo volvió a mirar la pantalla. Tragó saliva. De diseño, dijo. Del núcleo. El silencio que siguió no fue pausa, fue advertencia. Del otro lado del vidrio, la mujer apoyó el peso en una pierna. No se movió más. Sabía lo que significaba esa condición. Sabía también que no podía resolverse desde esa sala. La llamada del proveedor entró de nuevo, esta vez sin altavoz. El ejecutivo atendió, cubriendo el micrófono con la mano. No podemos forzar eso, susurró. No tenemos ese acceso. Colgó. No pueden ayudar, dijo. Dicen que esa validación no estaba dentro del alcance inicial. Entonces, ¿quién lo estaba?, preguntó alguien. Nadie respondió. El hombre de la cabecera se recostó en la silla. Cerró los ojos un instante, no por cansancio, por cálculo. Al abrirlos, su expresión había cambiado apenas. ¿Quién trabajó en este sistema desde el inicio?, preguntó. No el proveedor. Aquí. Las miradas se cruzaron. Algunas bajaron, otras se desviaron hacia la pantalla. ¿Quién conocía el núcleo?, insistió. El ejecutivo volvió al registro. Desplazó la lista hacia arriba con lentitud. Detuvo el cursor sobre entradas antiguas, no recientes, de meses atrás. Estas acciones, dijo, no son del proveedor. ¿De quién entonces? El ejecutivo acercó el rostro a la pantalla. No figura un nombre, respondió, solo un identificador interno. El hombre de la cabecera se inclinó hacia adelante otra vez. ¿Y ese identificador? El ejecutivo dudó. Miró el código. Luego miró a la mesa. Corresponde a un perfil que ya no aparece en el organigrama actual. Del otro lado del vidrio, la mujer cerró los dedos alrededor del mango del carro. No con fuerza, solo lo suficiente para sentirlo. El sistema no avanzaba, no retrocedía. Esperaba a alguien que no figuraba en esa sala, y esa espera empezaba a tener consecuencias visibles, aunque nadie todavía se atreviera a decir en voz alta a quién estaba esperando. La sala comenzó a llenarse de un ruido distinto. No era conversación, era fricción. El hombre de la cabecera permanecía recostado en la silla, con las manos apoyadas en los apoyabrazos. No miraba la pantalla, miraba a las personas, una por una, como si evaluara algo que no figuraba en ningún informe. Ese perfil, dijo al fin, ¿cuándo dejó de existir? La pregunta no apuntó a nadie en particular. Aún así, el aire se tensó. Alguien tenía que responder. El ejecutivo frente a la computadora amplió el registro. El cursor avanzó con lentitud, línea por línea, hasta detenerse en una fecha antigua. Hace más de un año, dijo. El acceso se desactivó después de la fase de desarrollo. ¿Desactivado por quién? El ejecutivo buscó otra columna. Frunció el ceño. No aparece una orden directa, respondió. El perfil figura como integrado. ¿Integrado a qué?, preguntó alguien incrédulo. Al sistema,
Nadie habló durante unos segundos, no por sorpresa, por incomodidad. «Eso no tiene sentido», dijo una voz desde el fondo. «Un perfil no se integra solo». «No debería», respondió el ejecutivo. «Pero aquí está». El hombre de la cabecera se inclinó hacia adelante, apoyó los codos sobre la mesa, entrelazó los dedos con más fuerza que antes. Sus hombros se tensaron apenas. «Entonces tenemos un sistema que depende de alguien que ya no existe oficialmente», dijo, «y nadie aquí puede representarlo». No elevó el tono. No hizo falta. «¿Podemos reactivar ese acceso?», preguntó otro ejecutivo. «Aunque sea temporalmente». El ejecutivo negó con la cabeza. «No sin validación de origen», respondió. «Y esa validación no se puede simular». «¿Por qué no?». El ejecutivo dudó un instante. No buscaba palabras. Medía el efecto. «Porque el sistema no valida cargos», dijo. «Valida quién estuvo ahí cuando se definió el núcleo». La frase quedó suspendida. Nadie la retomó. Del otro lado del vidrio, la mujer seguía inmóvil. No distinguía cada palabra, pero entendía el trayecto. Sabía que, a partir de ese punto, el problema ya no era técnico, era humano. Y eso siempre tomaba más tiempo. «Entonces alguien aprobó algo que no comprende», continuó el hombre de la cabecera. «Y ahora auditoría está esperando una firma que no podemos dar». No miró a nadie en particular. Miró la mesa. El ejecutivo volvió al registro. Desplazó la lista hacia entradas más antiguas. Varias acciones consecutivas aparecieron en pantalla, todas bajo el mismo identificador. No un nombre, un código. «Estas modificaciones», dijo, «fueron decisivas. Definieron cómo responde el sistema en escenarios límite». «¿Como este?», preguntó alguien. «Exactamente como este». El hombre de la cabecera pasó la lengua por los labios, rápido, casi sin notarlo. Era un gesto que solía aparecer cuando calculaba daños. «¿Quién supervisó esa fase?», preguntó. «No quién firmó. ¿Quién estuvo ahí cuando se construyó?». Las miradas se cruzaron. Algunas bajaron hacia la mesa. Otras se desviaron hacia la pantalla. «Hubo apoyo operativo», dijo alguien con cautela. «Personal temporal». «¿Temporal cómo?», preguntó el hombre. «¿Consultores?». «No exactamente», respondió la voz. «Soporte interno, para cubrir urgencias». «Urgencias». La palabra no se explicó. Nadie lo pidió. Del otro lado del vidrio, la mujer recordó esas semanas con una claridad incómoda. No como memoria larga, como secuencias sueltas. Noches que terminaban tarde, correcciones hechas sin revisión, accesos concedidos porque nadie más quería quedarse. Ella había estado ahí cuando el sistema tomó forma, no como responsable visible, como solución práctica. En la sala, el hombre de la cabecera se incorporó un poco más. Sus manos ya no descansaban, se afirmaban. «¿Dónde está esa persona ahora?», preguntó. Nadie respondió. «¿Sigue en la empresa?». El ejecutivo dudó antes de contestar. «No aparece en el organigrama actual», dijo. «Tampoco en los registros activos de personal técnico». El hombre de la cabecera respiró hondo. No fue audible, pero fue evidente. Sus hombros se elevaron apenas y volvieron a bajar. «Entonces, ¿quién es?», preguntó. «¿Y por qué nadie aquí puede decir su nombre?». La pregunta no buscaba información, buscaba límite. El registro seguía abierto. El identificador permanecía en pantalla, inmóvil, como una marca que no podía borrarse. «El sistema está esperando una validación», dijo el ejecutivo más bajo. «Y no va a avanzar sin ella». El hombre de la cabecera cerró los ojos un instante, no por cansancio, por cálculo. Cuando los abrió, miró hacia la puerta de la sala, no al vidrio, a la salida. «Entonces», dijo, «vamos a tener que encontrar a esa persona».
Nadie celebró la decisión. Nadie la cuestionó. Del otro lado del vidrio, la mujer apretó los labios. No sonrió. No se tensó. Ajustó el agarre del carro apenas, lo justo para sentirlo. Por primera vez desde que había entrado por error a esa reunión, la sala estaba buscando algo que ella tenía, y todavía no lo sabía. La decisión no alivió nada. Hizo visible lo que nadie quería nombrar. Buscar a alguien implicaba aceptar que el control no estaba donde creían, y en esa sala el control no se perdía, se posponía, se disfrazaba o se trasladaba. Reconocerlo era otra cosa. El hombre de la cabecera se levantó de la silla, caminó despacio alrededor de la mesa, midiendo cada paso, como si el movimiento le permitiera ganar tiempo. Se detuvo detrás de uno de los ejecutivos más jóvenes y apoyó una mano en el respaldo. No fue presión, fue posesión. Empecemos por lo obvio, dijo. Recursos humanos. El ejecutivo asintió y tomó el teléfono. Marcó una extensión interna. Esperó. Escuchó. Colgó sin decir palabra. «Están en reunión», informó. El hombre de la cabecera no reaccionó. Giró apenas la cabeza. Legal, otra llamada, el mismo gesto, la misma espera breve. «Dicen que ese perfil no figura en contratos activos», respondió el ejecutivo. «Ni como consultor, ni como proveedor, soporte interno», añadió alguien. «Registros de acceso físico». El ejecutivo abrió otra ventana, tecleó con rapidez. La pantalla se llenó de fechas, horarios, tarjetas de ingreso. El cursor avanzó hasta detenerse en un patrón repetido. «Aquí», dijo. «Accesos fuera de horario. Piso de desarrollo. Varias semanas seguidas». «¿De quién?», preguntó el hombre de la cabecera. Sin moverse, el ejecutivo amplió la columna. Dudó. «El nombre», empezó, «no coincide con ningún perfil técnico activo». «¿Coincide con algo?», insistió el hombre. El ejecutivo tragó saliva antes de responder. «Con personal de limpieza». La frase no cayó. Se quedó suspendida. Nadie rió. Nadie soltó un comentario para cubrirla. «Repítelo», dijo el hombre de la cabecera. «Despacio». «Personal de limpieza», repitió el ejecutivo. «Accesos nocturnos. Desarrollo. Recurrentes». El silencio que siguió ya no fue técnico. Fue social. De esos que incomodan porque exponen algo que siempre estuvo ahí, pero que nadie había mirado de frente. «Eso no tiene sentido», dijo alguien con una risa que no encontró eco. «El personal de limpieza no accede al núcleo». «No debería», respondió el ejecutivo. «Pero esos accesos existen». Del otro lado del vidrio, la mujer empujaba el carro por el pasillo contiguo. No se detuvo, no aceleró. El ritmo de las ruedas siguió parejo. No necesitaba escuchar cada palabra para saber que algo había cambiado de nivel. El hombre de la cabecera volvió a su asiento. Se sentó con más rigidez que antes. Entrelazó los dedos frente a él. Los nudillos se tensaron apenas. «¿Estamos diciendo», preguntó, «que alguien sin cargo técnico formal trabajó en el sistema?» «Estamos diciendo», respondió el ejecutivo, «que alguien con acceso operativo estuvo presente en fases críticas». «¿Y nadie lo documentó?» «No como desarrollo», dijo. «Solo como presencia». «Presencia». La palabra era pequeña para lo que implicaba. «¿Quién autorizó eso?», preguntó el hombre. Nadie respondió de inmediato. «¿Quién decidió que esa persona podía quedarse después de horario?», insistió. Una mirada se desvió, otra se clavó en la pantalla. El silencio empezó a pesar de otra manera, más densa. «Fue una solución práctica», dijo alguien al fin. Había retrasos. El proveedor no respondía, y esa persona se detuvo. Resolvía cosas. «Cosas», repitió el hombre. «Errores», respondió la voz. «Ajustes, detalles que nadie más veía.
El hombre de la cabecera apoyó las palmas sobre la mesa. No golpeó, presionó, como si el mueble pudiera absorber la tensión. ¿Y ahora el sistema está esperando a esa misma persona? El ejecutivo asintió apenas. La validación de origen coincide con ese perfil, dijo. No con un cargo, con su huella en el núcleo. Del otro lado del vidrio, la mujer pasó frente a la puerta de la sala. Su reflejo apareció y desapareció en el cristal. Ninguna cabeza se giró todavía, pero una conversación se cortó a mitad de frase. Un silencio duró un segundo más de lo habitual. ¿Alguien sabe dónde está ahora?, preguntó el hombre de la cabecera. Trabaja aquí, respondió el ejecutivo, pero no figura en el equipo del proyecto. ¿En qué área? El ejecutivo consultó otra base de datos. Servicios generales, dijo. Turno nocturno y algunos diurnos. El hombre de la cabecera cerró los ojos un instante. Esta vez no fue cálculo, fue resistencia. Al abrirlos, no habló de inmediato. ¿Y si no viene?, preguntó alguien con cautela. El hombre no respondió. Miró la pantalla, miró la puerta, miró la mesa. Traerla aquí, dijo al fin, implica admitir demasiado. Nadie lo contradijo. Pero no traerla, continuó, implica no cerrar hoy. El costo quedó claro sin explicarse. El hombre de la cabecera inhaló despacio, se irguió. Tráiganla, dijo, a este piso. ¿A la reunión?, preguntó alguien. Ahora, respondió, y sin avisos. Del otro lado del vidrio, el teléfono vibró en el bolsillo del uniforme de la mujer. No lo sacó de inmediato. Detuvo el carro. Apoyó una mano en el mango. Respiró una vez, corta. Sabía que ese momento iba a llegar. No sabía de qué lado estaría cuando ocurriera. Miró su reflejo en el vidrio. Por primera vez, no vio solo a alguien que pasaba desapercibida. Vio a alguien que estaba a punto de ser llamada por un lugar que nunca la había mirado. Y en ese edificio, ser vista no era un premio, era una prueba. La llamada no sonó como una invitación. Vibró breve, insistente, en el bolsillo del uniforme. La mujer miró el teléfono sin sacarlo de inmediato. Sus dedos permanecieron quietos sobre el mango del carro, como si ese contacto fuera lo único firme en el pasillo. Cuando por fin atendió, reconoció el anexo interno. No era el de su supervisora, no era servicios generales, era uno de esos números que casi nunca aparecen. «¿Hola?», dijo bajo. La voz del otro lado fue seca, funcional. «Necesitamos que suba al piso de dirección. Ahora». No hubo cortesía, no hubo contexto, solo una instrucción. La mujer guardó silencio un segundo, no para desafiar, para asegurarse de haber entendido. ¿A dirección?, preguntó. Sí, respondió la voz. Sala de juntas. En recepción ya están avisados. Ya están avisados. Sonó como algo pensado para facilitar el camino. No lo fue. En ese edificio, avisar casi siempre significaba preparar el terreno. La llamada se cortó. La mujer no se movió enseguida. Miró el pasillo vacío. Miró la puerta de la sala al fondo, donde el vidrio devolvía luces y sombras. Luego miró el carro de limpieza. Podía dejarlo ahí. Podía decir que estaba en turno. Podía pedir que llamaran a su supervisora. Empujó el carro hasta un rincón y lo acomodó contra la pared. No por prolijidad. Por hábito, guardó los guantes. Ajustó la credencial. Alisó el uniforme con la palma abierta, como si ese gesto fuera suficiente para ordenar lo que venía. El ascensor estaba cerca. Esperó frente a las puertas sin mirar los números. Cuando se abrieron, entró sola. El espejo le devolvió una imagen conocida, uniforme sencillo, cabello recogido, ojeras de turnos largos. Nada ahí decía proyecto, nada decía núcleo. Y aún así, su mente repasaba el sistema como si lo tuviera abierto frente a ella. Validación de origen. No era una frase,
Era un punto exacto, una condición que no se atravesaba por jerarquía ni por prisa. La había diseñado para evitar que se repitiera lo de aquella vez, cuando algo listo se aprobó sin entenderse, y el costo lo pagó quien no figuraba. El ascensor subió. Cada número iluminado era un paso hacia una mirada que conocía bien, la que decide antes de escuchar. Las puertas se abrieron en el piso de dirección. El pasillo era distinto, más silencioso, más pulido. La alfombra absorbía los pasos, los cuadros colgaban como si también vigilaran. En la recepción, una mujer levantó la vista y la reconoció al instante, no por el rostro, sino por el uniforme. La recepcionista tardó medio segundo en reaccionar. Luego sonrió con una corrección aprendida. «Necesita...» empezó. La mujer levantó el teléfono, sin dureza, solo como prueba. «Me llamaron sala de juntas». La recepcionista miró la pantalla, luego un papel a su lado. Sus ojos se movieron rápido. La sonrisa se tensó apenas. «Sí, claro, es por aquí». La condujo por un pasillo corto. La puerta de la sala era la misma. La placa, el vidrio, la línea que separaba adentro de afuera. La mujer se detuvo frente a la puerta. Detrás, las voces eran bajas, rápidas, contenidas. Un tono que antes no estaba. La recepcionista tocó una vez, abrió apenas y asomó la cabeza. Ya llegó. El murmullo se cortó. La mujer sintió el cambio sin verlos. Ese segundo exacto en que una sala decide qué lugar va a darte antes de que hables. Adelante. Entró. No fue un error de cerradura, no fue una tarjeta mal pasada, no fue se equivocó de piso. Entró porque la llamaron. La sala estaba igual y no lo estaba. Las tazas seguían en la mesa, pero algunas intactas. Los papeles estaban desordenados. En la pantalla, el documento seguía abierto, con el registro visible y el icono discreto junto al título. Al verla, alguien se enderezó en la silla. Otro bajó la mirada al cuaderno. Un tercero dejó de escribir y no retomó. El hombre de la cabecera la recorrió con la mirada como antes, de arriba abajo, solo que esta vez no se detuvo en la burla, se detuvo en la necesidad. «Usted», empezó, y se detuvo. «Necesitamos...» No terminó la frase. La mujer no dijo su nombre, no ofreció contexto. Miró la pantalla. Fue un gesto mínimo. En esa sala bastó. El ejecutivo junto a la computadora se aclaró la garganta. «El sistema está en espera de validación de origen», dijo. «Necesitamos confirmar ese punto». La mujer avanzó un paso, no hacia la cabecera, lo suficiente para leer. Sus ojos recorrieron el texto con familiaridad. En el registro, el identificador seguía ahí, la huella. El hombre de la cabecera apretó la mandíbula. Habló sin elevar la voz. «¿Usted sabe qué es esto?» La mujer dejó pasar un segundo. No por efecto, por precisión. Sí, una palabra. Sin explicación, sin promesa. Nadie rió, nadie comentó. El ejecutivo tragó saliva. «Entonces, ¿puede ayudarnos a cerrar hoy?» La mujer no respondió de inmediato. Miró la línea de firma vacía. Miró el icono. Miró el registro. Vio también lo que no estaba en pantalla: intentos, desvíos, marcas. Al levantar la vista, la sala sostuvo el aire. Por primera vez, no fue ella la que pareció fuera de lugar. Fue la sala, esperando una respuesta que podía resolverlo todo, o dejar rastro. La mujer no respondió de inmediato, no por duda, por conciencia del peso de ese segundo. En la pantalla, la línea de firma seguía vacía. El icono discreto permanecía inmóvil, como si el sistema mismo estuviera esperando una decisión que no podía tomar solo. El registro seguía abierto, mostrando intentos, desvíos, marcas que nadie había previsto dejar expuestas. «Necesitamos cerrar hoy», dijo el hombre de la cabecera. «Auditoría está esperando».
Su voz ya no era una orden, era una presión medida. La mujer inclinó la cabeza apenas y dio un paso más hacia la mesa. No ocupó el centro. Se colocó a un costado, desde donde podía ver la pantalla y, en el reflejo tenue, los rostros de quienes la observaban sin saber cómo hacerlo. «Puedo hacerlo», dijo al fin, pero no así. No levantó el tono, no explicó de más. El ejecutivo junto a la computadora abrió la boca como si fuera a preguntar algo, pero se detuvo. Miró primero al hombre de la cabecera. «¿Qué necesita?», preguntó este último, con cautela. La mujer dejó la mirada en la pantalla. «El sistema no está esperando una contraseña», dijo. «Está esperando que se complete algo que quedó pendiente». «¿Qué cosa?», preguntó alguien sin convicción. «El origen», respondió ella. El silencio se tensó. «Eso ya está definido», dijo el hombre de la cabecera. «La firma será mía». La mujer no negó, tampoco afirmó. «La firma puede ser suya», dijo. «Pero eso no es lo que detuvo el sistema». El ejecutivo tragó saliva. «Entonces», dijo, «¿qué es lo que falta?». La mujer apoyó la mano sobre la mesa. No tocó el teclado. No tocó el mouse. El gesto fue mínimo, pero firme. «Cuando se construyó el núcleo», dijo, «hubo decisiones que no pasaron por presentaciones ni correos, ajustes hechos fuera de horario. Eso quedó registrado de otra forma». Miró el registro abierto. «Ese registro no se borra», añadió. «No se reemplaza. Solo espera ser asumido». «¿Asumido por quién?», preguntó el hombre de la cabecera. La mujer levantó la vista por primera vez y miró la mesa completa. «Por alguien que diga en voz alta que ese sistema no nació como se contó», respondió. «Y que está dispuesto a sostenerlo así». El aire se volvió pesado. «Eso ya se comunicó externamente», dijo alguien. «No podemos volver atrás». «No se trata de volver atrás», respondió ella. «Se trata de dejar de empujar hacia adelante algo que nadie quiere mirar de frente». El ejecutivo se pasó la mano por la frente. «Si hacemos eso», empezó, «queda rastro». La mujer asintió apenas. «Ya hay rastro», dijo, «solo que todavía no es visible para quien no sabe dónde buscar». El hombre de la cabecera se levantó despacio y se acercó a la pantalla. Observó el registro como si lo viera por primera vez. Su reflejo quedó superpuesto a las líneas de texto. «¿Usted participó en esto?», preguntó sin mirarla. La mujer no respondió de inmediato. «Estuve cuando hizo falta», dijo, «cuando había errores que no aparecían de día, cuando nadie más se quedaba». «¿Por qué no figura su nombre?», preguntó él. «Porque no me lo pidieron», respondió ella. «Me pidieron que funcionara». Nadie se rió. Nadie interrumpió. El ejecutivo carraspeó. «Entonces, ¿cómo se completa eso?», preguntó. La mujer señaló la pantalla hacia un campo que nadie había tocado. No era un botón visible. Era una opción que solo aparecía cuando el sistema llegaba a ese punto exacto. «Ahí», dijo. «Reconocimiento de origen». El ejecutivo acercó el mouse. Dudó. «¿Qué pasa si lo activamos?». La mujer no suavizó la respuesta. «Queda registrado quién reconoce lo que se hizo», dijo. «¿Y qué decisiones avala a partir de ahora? ¿Y después podremos firmar?», preguntó alguien. «Sí», respondió ella. «El sistema se libera». «¿Y después?», insistió el hombre de la cabecera. La mujer sostuvo su mirada. «Después, el sistema funciona», dijo. «Y queda claro quién lo asumió de verdad». El silencio que siguió ya no fue resistencia, fue cálculo. El hombre de la cabecera miró alrededor de la mesa. Vio cuerpos rígidos, miradas esquivas, manos quietas, inhaló despacio. Sus hombros se elevaron apenas y volvieron a bajar. «Auditoría no va a esperar», dijo. «El sistema tampoco», respondió ella. El ejecutivo respiró hondo. «Si no lo hacemos», dijo,
No firmamos hoy. Nadie respondió. El hombre de la cabecera cerró los ojos un instante. Al abrirlos, su voz había cambiado. No era firme, era contenida. Active el campo. El clic fue seco. La pantalla cambió. Apareció un nuevo registro, vacío, esperando datos. ¿Qué nombre ponemos?, preguntó el ejecutivo. La mujer no habló. El hombre de la cabecera miró el campo en blanco. Luego la miró a ella. Volvió al campo. Su mandíbula se tensó. Pasó un segundo más de lo necesario. «Ponga el mío», dijo al fin. «Como responsable de origen». El clic sonó definitivo. El campo se completó. El icono junto al título desapareció. La línea de firma se activó. El sistema dejó de resistirse. La mujer dio un paso atrás. No sonrió. No celebró. Ajustó la credencial con un gesto corto. «Ahora puede firmar», dijo. El hombre de la cabecera tomó el bolígrafo digital. Dudó apenas. Firmó. La firma quedó registrada y en el historial una nueva línea apareció, no con el nombre de ella, con algo más difícil de borrar. La aceptación de una verdad que había estado ahí desde el principio. La firma cerró el documento. No cerró la sala. El sonido del bolígrafo digital al apoyarse sobre la mesa fue breve, seco. Después de eso, nadie habló durante unos segundos. No porque no hubiera nada más que decir, sino porque todos estaban midiendo lo que acababa de pasar. El sistema ya no mostraba bloqueos, no había avisos, no había iconos, funcionaba. El hombre de la cabecera soltó el bolígrafo y apoyó ambas manos sobre la mesa. No miró a la mujer de inmediato, volvió a revisar el historial una vez más, como si esperara que algo cambiara por sí solo. «Queda aprobado», dijo al fin. No lo dijo con alivio, lo dijo como quien cierra un expediente. El ejecutivo junto a la computadora asintió y guardó el archivo. El proyector se apagó. La luz blanca desapareció y la sala quedó bajo la iluminación pareja del techo. Sin la pantalla, los gestos quedaron más expuestos. «Voy a informar a auditoría», dijo alguien, levantándose. «Hazlo», respondió el hombre. «Diles que el proceso se completó». No añadió nada más. El ejecutivo tomó el teléfono y salió de la sala. Al pasar junto a la mujer, bajó la mirada un segundo. No fue desdén, fue incomodidad. La puerta se cerró. Quedaron menos personas alrededor de la mesa. Algunas recogían papeles que no necesitaban. Otras revisaban el celular como si hubiera mensajes urgentes. El movimiento era disperso, sin coordinación, como después de una decisión que nadie había ensayado. El hombre de la cabecera se aclaró la garganta. «Bien», dijo. «Gracias por resolverlo». No dijo por venir, no dijo por ayudar, dijo resolverlo. La mujer asintió apenas. No respondió. «Puede retirarse», añadió él, sin dureza. La mujer dio un paso atrás. Antes de girar, miró la mesa una vez más. No buscaba nada, solo registraba. El historial ya no estaba en pantalla, pero sabía que existía. Al llegar a la puerta, el hombre habló otra vez. «Un momento». La mujer se detuvo. «Ese campo que activó», dijo, «¿queda visible para otros?» Ella lo miró sin bajar la vista. «Para quien tenga acceso completo al historial», respondió. «Sí. ¿Auditoría lo verá?» «Sí, revisa», dijo ella. «Sí». El hombre no contestó de inmediato. Asintió una sola vez. «Puede irse», repitió. La mujer salió de la sala. En el pasillo, el aire se sintió distinto, no más liviano, más definido. Caminó hacia el ascensor sin prisa. Al pasar frente a la recepción, la recepcionista levantó la vista. Esta vez no sonrió, solo la siguió con la mirada. El ascensor bajó en silencio. Al abrirse las puertas en el piso operativo, el sonido volvió de golpe. Teléfonos, pasos, conversaciones cruzadas. El edificio seguía funcionando como siempre. Para la mayoría, nada había cambiado. La mujer regresó al pasillo donde había dejado el carro.
Tomó el mango y retomó el recorrido. Limpió una superficie que ya estaba limpia. Acomodó una silla. Gestos conocidos, precisos, pero algo se había desplazado. En la sala de juntas, el hombre de la cabecera permanecía de pie solo. Miraba el vidrio que daba al pasillo. No veía a la mujer, veía su propio reflejo mezclado con la sala vacía. El teléfono vibró sobre la mesa. Esta vez no lo dejó sonar. «¿Sí?», dijo. La voz del otro lado ya no era protocolar. «Auditoría está revisando el historial», informó. Hicieron una consulta. El hombre no se sentó. «¿Cuál?», preguntó. «Quieren saber por qué el reconocimiento de origen se completó hoy y no antes». El hombre cerró los ojos un instante. No por sorpresa, por cálculo tardío. Su respiración se volvió más lenta antes de responder. «¿Qué les dijiste?», preguntó. «Que se corrigió una omisión», respondió la voz, «que ahora está documentada». «¿Pidieron nombres?». Hubo una pausa breve. «Sí». El hombre apretó la mandíbula, miró la mesa vacía, el lugar donde la mujer había estado de pie. «Diles que revisen el historial», dijo. «Está todo ahí». Colgó. Se sentó por primera vez desde la firma. No adoptó una postura cómoda. Apoyó los codos y se llevó las manos al rostro un segundo. Luego las bajó. En otro piso, la mujer terminaba su turno. Guardó los materiales. Firmó una planilla simple. Entregó las llaves del depósito. El supervisor la saludó con un gesto rápido, distraído. «Buen trabajo», dijo, sin saber a qué se refería. La mujer se colgó la mochila y caminó hacia la salida. Al cruzar el molinete, su teléfono vibró. Un mensaje interno. Número desconocido. «¿Podríamos hablar mañana?». «Auditoría necesita confirmar algunos puntos». La mujer leyó el mensaje sin cambiar la expresión. Guardó el teléfono. Salió del edificio. La noche estaba fresca. Las luces de la fachada seguían encendidas. El logo brillaba como siempre. Detrás de esas paredes, el proyecto avanzaba. El sistema seguía activo y en algún punto del historial, sin avisos ni iconos visibles, una línea recién creada empezaba a cumplir su función, no interrumpiendo, no bloqueando, haciendo algo más incómodo, exigiendo que, esta vez, alguien mirara de frente lo que había firmado. La reunión del día siguiente no se anunció como algo excepcional. No hubo correo general, no hubo convocatoria amplia, solo una invitación puntual, enviada temprano, con un asunto breve. Seguimiento, Proyecto Atlas. La mujer la leyó sentada en la mesa pequeña de la cocina, antes de salir al trabajo. No llevaba el uniforme todavía. El mensaje no explicaba nada más. Hora, sala, piso de dirección, el mismo lugar. Guardó el teléfono sin responder. En el edificio, el ambiente era distinto. No abiertamente hostil, tampoco cordial. Era más cuidadoso. Las miradas duraban un segundo más de lo habitual. Algunas se apartaban rápido. Otras se quedaban demasiado, como si buscaran confirmar algo que ya sabían. La mujer empujó el carro por el pasillo como siempre. No cambió el ritmo, no evitó a nadie. Cuando pasó frente a la sala de juntas, la puerta estaba cerrada. A la hora indicada, dejó el carro en el mismo rincón. Se quitó los guantes. Ajustó la credencial. Esta vez no se alisó el uniforme. No hizo falta. Subió. En la sala no estaban todos, solo los necesarios. El hombre de la cabecera estaba sentado, no de pie. Tenía una carpeta abierta frente a él. No había café, no había comentarios previos. Cuando ella entró, nadie rió, nadie hizo observaciones, nadie fingió sorpresa. «Gracias por venir», dijo él, sin levantarse. La frase no fue amable. Fue correcta. «Auditoría revisó el historial anoche», continuó. Hicieron varias preguntas. La mujer tomó asiento donde le indicaron. No en la cabecera, no al fondo, en un lugar visible.
sin protagonismo. El reconocimiento de origen abrió más temas de los que esperábamos, añadió. No solo de este proyecto, hizo una pausa breve. Ajustó la carpeta con cuidado, como si el gesto le diera tiempo. Hay decisiones que ahora quedan claras. Nadie detalló cuáles. El ejecutivo de legal deslizó un documento por la mesa. Necesitamos regularizar su participación, dijo, de forma retroactiva. La mujer miró el papel. No lo tocó de inmediato. ¿Regularizar cómo?, preguntó. Contrato, respondió. Reconocimiento formal del trabajo realizado y del rol técnico que ejerció. La palabra rol quedó en el aire. No fue subrayada, tampoco retirada. El hombre de la cabecera intervino. No es un gesto simbólico, dijo. Es una corrección. No habló de disculpas. No habló de errores. Auditoría fue clara, continuó. El sistema funciona porque hubo decisiones que no figuraban. Eso no puede volver a quedar fuera. La mujer escuchó sin asentir ni negar. Si acepta, añadió el ejecutivo, el proyecto sigue sin fricciones. Si no, se detuvo. Habrá más revisiones. No fue una amenaza. Fue una descripción. La mujer levantó la vista. No vine a negociar, dijo. Vine a confirmar algo. El hombre de la cabecera la miró con atención. ¿Qué cosa? Que el sistema quedó como debía, respondió. Que no se va a forzar otra vez. El hombre sostuvo su mirada. No respondió de inmediato. Respiró hondo. Una vez. No se va a forzar, dijo. Ya no. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue conclusivo. La mujer tomó el documento. Lo leyó con atención. No rápido, no con prisa. Cuando terminó, lo cerró con cuidado. Lo revisaré, dijo. Fuera de aquí. Por supuesto, respondió el ejecutivo. Tómese el tiempo necesario. La mujer se levantó. Hay algo más, dijo el hombre de la cabecera. Ella se detuvo. Ayer, continuó, alguien hizo un comentario que no correspondía. No repitió la frase. No la expuso. No volverá a ocurrir, dijo. En ningún piso. Mientras hablaba, bajó la mirada un segundo. Fue breve. Suficiente. La mujer lo observó sin apurarse. Eso no se sostiene con un papel, respondió. Se sostiene con el tiempo. El hombre asintió, sin discutir. Lo sé. Ella salió de la sala. No hubo aplausos, no hubo gestos exagerados, no hubo escena final. En el pasillo, el ruido habitual seguía ahí. El edificio funcionaba como siempre. La mujer volvió al carro, se puso los guantes y continuó el turno. Pero algo era distinto. Cuando pasó frente a la misma mesa donde días antes alguien había reído, nadie rió ahora, no por miedo, por cuidado. Al final del turno, guardó los materiales y salió. Afuera, el cielo estaba claro, no había prisa. En su teléfono, un mensaje nuevo la esperaba, no de auditoría, no de dirección, de servicios generales. ¿Podrías quedarte un rato mañana? Hay un sistema nuevo que nadie termina de entender. La mujer leyó el mensaje y guardó el teléfono. Sonrió apenas. No por revancha, por calma. Porque esta vez, el respeto no llegó como disculpa ni como escena pública. Llegó de la única forma que permanece, como trato. No hubo cambios visibles de inmediato. El edificio siguió encendiéndose a la misma hora. Los ascensores subieron y bajaron con el mismo ritmo. Las reuniones comenzaron puntuales. Los correos siguieron llegando. Pero algo había cambiado en la forma en que se miraban las cosas. La mujer continuó con su trabajo. Empujó el carro por los mismos pasillos. Limpió las mismas superficies. Firmó las mismas planillas. Nadie la detuvo para felicitarla. Nadie la señaló como ejemplo. No hizo falta. Las decisiones empezaron a tomarse con más cuidado. Los accesos se revisaron 2 veces. Las aprobaciones dejaron de ser automáticas.
no por ella, por el registro. En el piso de dirección, el hombre de la cabecera redujo sus intervenciones, escuchaba más, preguntaba menos, pero mejor, ya no cerraba reuniones con frases definitivas. Dejaba espacios abiertos como si supiera que cerrar demasiado pronto tenía costo. Cuando Auditoría volvió a revisar el sistema semanas después, no hubo sorpresas, todo estaba documentado. No limpio, no perfecto, claro, y esa diferencia empezó a importar. El contrato llegó más tarde, sin urgencia, fue correcto, sobrio, reconocía lo que debía reconocer y no prometía más de lo necesario. La mujer lo firmó fuera del edificio, en una mesa común, con tiempo. No lo celebró, lo guardó. No cambió de ropa ese día, no pidió traslado inmediato, no corrigió a nadie en público. El respeto no se manifestó en palabras nuevas, sino en silencios distintos. Cuando alguien dudaba, la buscaban. Cuando algo no cerraba, esperaban. Cuando el sistema se detenía, nadie forzaba. Aprendieron a no reír antes de entender, a no decidir antes de escuchar, no por bondad, por experiencia. Una tarde, al terminar el turno, la mujer se detuvo frente al vidrio de la sala de juntas. La misma puerta, el mismo reflejo. Adentro, una reunión seguía su curso. Afuera, el pasillo estaba en calma. No entró, no hacía falta. Sabía que, si algo se desviaba, el sistema lo diría, y esta vez alguien lo escucharía. Siguió caminando. El edificio no cambió de nombre. El proyecto no cambió de rumbo, pero la forma en que se sostenían las cosas ya no era la misma. La humildad no había ganado con un discurso, había ganado con estructura. Y esa victoria, silenciosa y firme, era la única que no necesitaba repetirse para ser recordada.